¿Qué tal? Gusto en saludarles. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 48 de el podcast de Junuel. Y con mucho gusto le doy la bienvenida a María Isabel de los Ríos, experta en la industria musical y CEO de la Red Music. María Isabel, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Querido, ¿cómo estás? Pues primero que todo, muchas gracias a ti por esta invitación, por este espacio y obviamente por la oportunidad de poder compartir pues algo con tu audiencia, con tu público, por supuesto. Por favor, comencemos conociendo un poquito más de la Red Music. ¿En qué consiste esta organización? Bueno, pues a ver, te cuento. Básicamente la Red Music es una compañía colombo-americana porque tiene un origen, digamos, americano, nació en los Estados Unidos, que se dedica al marketing y promoción para artistas internacionales principalmente. Digamos que trabajamos muy fuerte en dos territorios, que uno es Colombia, obviamente, que es donde me encuentro actualmente, y otro es Ecuador, y tenemos, digamos que trabajamos aliados con otras compañías, digamos, de la misma categoría que la Red Music en toda Latinoamérica y nos enlazamos para hacer lanzamientos de gran impacto, como lo hacen las grandes disqueras, digamos, con los artistas internacionales. Entonces tenemos como un formato en el que para ciertos proyectos nos juntamos todas desde Estados Unidos hasta Argentina y hacemos lanzamientos de gran impacto. Básicamente de eso se trata la Red Music. Como experta en la industria musical, María Isabel, ¿cuál dirías que es la innovación más importante en esta industria que has visto desde que inició la pandemia? Pues yo qué te digo, mira, yo más que decir que hay una innovación per se como innovación, yo diría que la pandemia como que reafirmó el poder de la data y como que al que no lo había visto, ya voy a hablar específicamente de la música, al que no lo había visto, como que de alguna manera lo obligó a mirar los entornos digitales y la data, los números que hay detrás de los entornos digitales de una manera diferente. Yo creo que la pandemia, más que innovar como tal, porque la data ya existía previamente, pone como un parteaguas en una lectura del mundo a través de los datos, ¿no? Que lo vamos a ver de ahora en adelante, digamos, mucho más presente cada día. En el caso de la música, fíjate que ya tenemos fenómenos como el de Billie Eilish, donde la inteligencia artificial y los algoritmos jugaron un papel preponderante. Digamos que esto no es efecto directo de la pandemia, no se lo podemos atribuir a la pandemia porque, ¿no? Pero es algo que se evidenció en la pandemia y que vamos a empezar a ver a partir de ahora muchísimo. Es decir, la música hoy en día es definitivamente un negocio, no vamos a hablar de la parte creativa, obviamente, sino de la parte más del business, es un negocio de data. Y yo creo que eso, mucha gente, aunque lo había por ahí oído, había algo entendía, como que en la pandemia todos nos vimos obligados a pensar en la data como una forma o como un aliado permanente de la música. Para precisar el punto y el ejemplo de Billie Eilish, ¿cuál sería el ejemplo práctico de cómo benefició su carrera la data y estas tecnologías que mencionas? A ver, lo que pasa es que, digamos que todas las plataformas, independientemente de cuál hablemos, de bien sea redes sociales o plataformas de streaming cualquiera, ofrecen hoy en día, digamos, unos beneficios de analítica que antes no existían. Digamos que antes la música y el éxito de la música, así como el éxito de los artistas, estaba más medido por los líderes de opinión, de repente por la gente de la radio, de la televisión, la gente influyente de los mismos majors, ¿sabes? Hoy en día hay que leer números. Es decir,
para cualquier negociación que tú vas a hacer alrededor de la música, pues además de la música y del talento, por supuesto, que son en mi mundo innegociables, ¿no? Esto viene amarrado de una serie de datos que no solamente pasan por los likes que tengan en Facebook o en Instagram, sino que pasan por el engagement, por los territorios donde la canción suena, por cuáles canciones suenan más que otras, qué género tienen, qué edades están escuchando. Si me explico, toda esa serie de datos que al final son data, si tú haces un proyecto musical y lo lanzas y te fijas muy bien en la data y cruzas toda esa información que te facilitan las plataformas o las redes sociales, pues realmente tienes mucha oportunidad de triunfar. Y eso fue un poco lo que pasó con Billie Eilish. O sea, además de otras cosas de inteligencia artificial que tienen más que ver con notas, con tonos, con ritmos y cosas que pues yo no te sabría explicar porque yo no soy técnica, digamos, en eso. Pero pues definitivamente estamos en el mundo hoy de lo que yo llamo el e-management. Es decir, ya el artista más que un manager necesita es una persona muy sabia en entornos digitales que comprenda la data, que además no es un tema menor, ni es un tema fácil, ¿no? No es, la data no es 1 más 1 es 2. Tenemos que hacer una serie de análisis a partir de esos números para entender el mercado y ser más competitivos, ¿sabes? Porque estamos en un mercado un poco sobresaturado, hay mucha música pasando, mucha música saliendo. Entonces, ¿cómo hacemos para lograrla en medio de tanto personaje? Los que ya están, los que ya existen, los que ya son famosos, más todos los que vienen. ¿Cómo hacemos? Y la data tiene mucho que ver. Así es. Y va a ser muy interesante ver cómo los artistas se encuentran en un punto medio entre la creatividad y lo que ellos quieran expresar, y por otro lado, lo que la inteligencia artificial les recomiende como algún sonido, algún tipo de género, algún puente musical, algún tipo de tema en particular que esté funcionando muy bien en cierto demográfico, en cierto segmento, etcétera. Va a ser muy interesante este punto medio entre el artista y la tecnología para que ellos sigan manteniendo esta honestidad con ellos mismos y con su propio arte. ¿Cuáles son los 2 errores principales que cometen las personas que desean construir una carrera profesional en el mundo de la música? Pues mira, querido, yo diría que hay dos errores que son como de base y que si uno los comete, digamos que es como hay una canción que dice, árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Es un poco que cuando los cometes, como son de base, ya vas como por el camino medio que no es, ¿cierto? Y para mí son 2 fundamentales. El primero es no definir y conceptualizar con profundidad el producto musical. O sea, ahí no estoy hablando solamente de la canción, ni del sonido, ni de si está bien grabado, ni si está bien masterizado, o si la producción es buena o mala. No, estoy hablando de un 360. El producto musical tiene que estar conceptualizado y conceptualizado de tal manera que todo lo que salga de ese producto musical esté amarrado, haya como un ecosistema ahí y un ambiente donde todo haga sentido. ¿Con todo a qué me refiero? La música, obviamente, pero la imagen, el tono en el que el artista o la banda habla, los contenidos que ponen en las redes, el tipo de contenidos que ponen en las redes que usan, porque no todas son para todos, las formas como se promocionan, etc., etc., etc. ¿Sí me explico? Y eso solo sale bien, no si yo tengo una muy bonita música y voy y se la entrego a alguien para que me haga todo. No, eso solo sale bien si yo tengo claro quién soy, de dónde vengo, cuál es mi esencia como artista, quién represento, cuál es mi diferencial, qué es ese sello artístico que yo tengo, bien sea en la música, bien sea en la imagen, bien sea en la forma como me comunico, si soy con humor o sarcástico, depende, ¿no? Digamos que es un global. Y eso la gente no lo piensa. Yo digamos que además de la Red Music, llevo hace 8 años un diplomado de negocios de la música en una universidad muy conocida en Colombia. Entonces,
La experiencia me dice que hemos formado más de 500 estudiantes, que cuando tú les preguntas de qué se trata tu proyecto no saben decir. Y el proyecto puede ser maravilloso. No, sí, es que esto es como un funk, jazz, pop, rock, y se quedan ahí en la discusión del género, ¿no? De si fusionan esto con aquello y de si la letra es más melancólica o en tonos menores o si hablan del despecho o no, pero no se saben definir como producto musical. Y ahí hay un error de base. Y un error de base que te digo la verdad, por experiencia digo, mucha gente ni siquiera se lo... O sea, no está ni en la conversación de muchos, ¿sabes? Ay, yo tengo que... ¿Cómo así? Pero es que la cancioncita, no, lo que pasa es que se les olvida que cuando, digamos, la forma que hoy nos proporciona el mundo de la data para promocionarnos, en la música no es lo mismo que vender un vaso. Yo tengo que ver un contenido y tengo que remitirme a otra plataforma o a otro lugar para escuchar una canción completa o ver un video, lo cual complica la operación. Y eso solo se logra si yo desde el principio estoy bien conceptualizado, claro que sí, que no, y por ende los fans, pues, cuál sí, cuál no, porque tampoco, digamos, ese sofisma del masivo también es un sofisma. Hay gente muy de nicho que funciona mucho mejor que gente que es más masiva, ¿no? A todo nivel. Ese es uno. Y el segundo es no comprender a tu público. Y ese también es de base. Yo soy, digamos que mi cabeza está en el marketing, yo soy una persona que pienso en el marketing musical mucho. Y el marketing musical, como yo lo defino, se trata de públicos. El marketing musical no es si yo soy muy creativa, claro, hay que ser creativo, por supuesto, pero se trata más de entender para quién hago yo la música, que también es un error muy frecuente. Muchos artistas piensan que su música es para todos. Y no hay nada más poco cierto y más poco productivo que pensar que todo es para todos. Claro, hay Taylor Swift, que ya se volaron los segmentos y le llegan al mundo entero. Hay J Balvin, que se volaron. Pero en el mundo real y general, pues ellos son 10, 15, 20, los que quieras. Pero somos 7.000 millones de personas. ¿Qué hacemos el resto? ¿Me entiendes? Entonces no podemos pensar desde allá, porque para llegar allá eso también tiene como unas lógicas y en fin. Pero digamos que esos dos errores para mí son básicos. Hay que saber qué es lo que hago, quién soy como producto musical, y eso es 360, incluye todo. Y hay que saber a quién se lo hago, a quién voy. Si yo tengo esas dos cosas claras, es muy probable que mi estrategia de mercadeo, de comunicaciones, de marketing digital, de promoción, sean coherentes, hagan sentido y por ende sean exitosas. ¿A qué artista admiras por tener una conceptualización ejemplar que a ti te parezca un excelente trabajo? Bueno, mira, esto sí yo no tengo que pensar ni un segundo. Voy a hablarte de dos que son parecidas, pero justamente, pues, y que son ejemplos demasiado claros, ¿no? Madonna, ahí no hay nada, o sea, es que ahí no hay nada, ¿me entiendes? Es decir, la loca es ella y solo ella, no hay nadie como ella. Rompió todos los esquemas, fue disruptiva, salió con un montón de banderas. Que te gusten o no sus banderas, son otros 5 pesitos. Pero por eso Madonna es Madonna. Y si tú la ves hoy a sus 60 y tantos, yo a veces le veo unas loqueras en las redes sociales que digo, esto solamente le es permitido y le queda bonito a Madonna. Además de, obviamente, una música, pues. Porque es que la música, vuelvo y digo, no es negociable. Es decir, buena música hay que tener, por mala música no vende. Buena música hay que tener. Entonces, ella, la amo con pasión desenfrenada, unas cosas más que otras, por supuesto, unos álbumes más que otros, por supuesto. Y Lady Gaga, que Lady Gaga me parece, ya independientemente de que te gusten sus pintas o no te parezcan extrañas, primero tiene una voz espectacular, canta divino. Y tiene una cosa que para mí, que ya es de nuestro tiempo y de la data, del mundo de la data, que es una maestra en crear comunidad.
ella supo coger un segmento, un grupo de gente que se sentía diferente, discriminada de alguna manera por A o B razones, y los volvió unos pequeños monstruos, unos little monsters, los congregó, los agrupó, se los trajo y ella se puso la bandera de yo los llevo a todos. Maestra. Con unas cosas rarísimas, por eso te digo, independientemente de que nos gusten o no, que si el huevo, que si todo lo que hizo o ha hecho, ahora ya ha cambiado, porque claro, como todo, lo único permanente es el cambio. Pero para mí ellas dos son dos ejemplos de cómo ser disruptivo, contundente y a la vez muy buen artista. María Isabel, para construir una carrera en la industria musical, ¿para ti qué es más importante? ¿El talento o el trabajo duro? ¿Qué pondrías como número 1 y como número 2? Te voy a decir ninguna de las dos. ¿Por qué? Para mí, lo más importante en esta carrera hoy en día es la mentalidad. Estar, además del talento, bueno, porque es que aquí hay varias cosas. El talento que es innegociable, pero además ya no estamos más en el negocio de los hippies, donde todo va pasando así como porque Dios es grande. Ahora tenemos que formarnos, porque es un negocio competitivo y que requiere unas habilidades, ¿no? Pero además tenemos que tener esa mentalidad que es como lo que reúne todo, porque yo con la buena mentalidad logro las otras dos. Bueno, si tengo ya el talento, lógico, porque si no lo tengo, pues el talento es difícil inyectarlo, ¿no? Pero si yo ya tengo si yo ya tengo el talento, ¿cierto? Esa mentalidad es lo que me va a hacer triunfar, porque estoy caminando en una dirección que es volver mi carrera una forma de vida, un negocio autosostenible, del cual yo, como artista, ejemplo, quiero vivir, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo mucho talento, pero no tengo la mentalidad correcta? Pues mi disco o mis canciones se van a quedar en el cajón de la abuelita. No va a pasar nada y pueden ser fantásticas, ¿ves? Entonces yo creo que son, yo diría que son como tres cosas que deberían estar en una línea paralela, ¿sabes? Yo diría que ninguna de las dos y le agregaría la mentalidad. ¿Podrías, por favor, elaborar un poquito más en la mentalidad en el sentido de qué cualidades debe conformar esta mentalidad? ¿Qué elementos? Resiliencia, flexibilidad, etcétera, ¿no? Bueno, mira, lo primero y digamos como el primer paso de la tarea es autoconocimiento, yo diría, que es esta tarea cuando te hablo de la conceptualización, digamos que eso tiene un trabajo detrás que es ese, autoconocimiento a todo nivel. Quién soy como músico, como artista, como imagen, cómo me quiero proyectar, todo. Segundo, tiene que haber un tema de disciplina, ¿cierto? La carrera del artista, contrario a este sofisma que la gente cree que es que alguien me vio en YouTube y me volví famoso al otro día, eso es mentira. Eso le pasa a muy poquita gente, pero muy, muy, muy poquita. La carrera del artista es una carrera de disciplina, porque tú necesitas correr un buen rato para que esa cantidad de gente que no te conoce te empiece a ver correr. Pero los artistas piensan que esto es poner en YouTube y al otro día todos me vieron correr, ¿no? ¿Me explico? Entonces, es disciplina, pero además el entendimiento de que no es velocidad, es resistencia, ¿cierto? Además hay otra cosa, y es tener claros los objetivos y las metas, que eso también mucha gente no se lo plantea, ¿no? El peor resumen de eso es quiero ser famoso. Muy diferente a quiero tener una carrera, ¿no? Cuando lo que te motiva es la fama, pues los pasos son diferentes y no necesariamente triunfas, ¿no? Pero además de eso, es que son varias cosas. Yo diría que hay que tener un espíritu o un aire ganador.
La música es un negocio de percepción y los artistas que la logran normalmente son los que se la creen. Y eso tiene un poder que no sé cómo explicarlo como en palabras, pero que se huele, ¿sabes? Digamos que todas estas características son vitales a la hora de llevar un proyecto musical, ¿sabes? Ya hay otras habilidades que sería ideal tenerlas, que son más habilidades blandas como liderazgo o habilidad de negocios, pero no necesariamente. Yo creo que eso es lo primero, ¿sabes? Esas que acabo de decir serían como las fundamentales de tener para poder decir que tienes una verdadera mentalidad de negocios. Claro. ¿Este espíritu ganador que mencionas se puede cultivar o es algo con lo que uno nace? No, yo creo que no es, yo creo que, bueno, hay algunas personas que nacen con él. Yo conozco artistas, no voy a decir sus nombres, que básicamente nacieron ganadores. O sea, los manes ya la traían. Sin embargo, creo que la mayoría logramos o logran ese aire ganador después de un profundo autoconocimiento. Por eso es tan importante. ¿Ves? Cuando yo me analizo y me conozco y me veo, sé cuál es mi fortaleza y cuando la tengo clara, el aire ganador viene por añadidura, ¿ves? Pero viene de adentro. O sea, el aire ganador nace de ese análisis, de ese autoanálisis que yo te decía, en el cual te preguntas cuál es realmente tu ventaja competitiva en el mercado y te sientes ganador por eso, ¿sabes? Y puede ser cualquier cosa de las que hemos hablado 360, la música, la imagen o todas juntas, que al final sería lo ideal, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿qué es más complicado? ¿Qué es más difícil? ¿Llegar y que tu canción explote y que suene en todos lados? ¿O mantenerte en el tiempo? Mantenerse, definitivamente, sin duda alguna. Mira que Porque una de las cosas que yo hablo mucho con mis estudiantes en el diplomado es justamente eso. Trabajamos mucho para ese viernes de lanzamiento, para salir en la playlist de Spotify el viernes que lanzo mi canción. Pero el sábado todo se nos olvidó. O sea, ya, le pasa a la mayoría. Y si no es el sábado, el martes. Pero prontico, prontico. Parte de la magia de este negocio y parte de las habilidades que ojalá tengas, el artista debe tener para triunfar es eso, la disciplina. Es decir, se debe planear el proyecto de tal manera que tengas herramientas, estrategias, contenidos, llámalo como quieras, previos al lanzamiento, para el lanzamiento y lo que llamamos de mantenimiento hasta tu siguiente lanzamiento. Y ojo que no hay que lanzar canciones cada 8 días, como los reggaetoneros. Eso depende del proyecto, del género, del público, de muchas cosas. Entonces, si mi proyecto no es de lanzar cada 8 días, debo planear estrategias de mantenimiento por el tiempo que voy a permanecer hasta mi siguiente lanzamiento. Eso es lo más difícil. en un mundo donde hay tanta oferta musical por un lado y por el otro lado tenemos redes sociales como TikTok, que para muchas personas es el MTV de hoy. Ya nadie ve MTV, pero sí estamos conociendo a muchos artistas que están figurando en TikTok. Y me parece muy interesante cómo la tecnología elimina a los intermediarios, en el sentido de que hace 30 años uno dependía de que alguien te abriera la puerta en una disquera y que desde una opinión subjetiva, porque al final es eso, aunque tuviera 30 años de carrera, Claro. esa persona decidiera abrirte la puerta o no. Y ahorita los músicos pueden llegar directamente a sus audiencias y quien decide es la audiencia. ¿Qué perspectiva tienes de TikTok, uno? ¿Y qué tan importante es para un artista que en su proyecto
aprecie y valore más el volumen de música que saque en lugar de enfocarse en la creatividad, que de alguna manera sigue siendo subjetivo. Led Zeppelin, Madonna, muchos grupos se han esforzado, por ejemplo, mucho y han sacado discos que desde la perspectiva de los fans o de la crítica no han sido los mejores, para otros han sido los mejores discos, y empezamos a caer en esta subjetividad porque el arte es de quien lo escucha o de quien lo mira. ¿Cuál es tu perspectiva de TikTok como plataforma musical y cuál es tu perspectiva sobre volumen de música por encima de la creatividad o de que esté el artista 100% satisfecho, ¿no? Bueno, mira, te respondo lo de TikTok. Yo pienso que TikTok claramente es una plataforma muy importante hoy para el mundo de la música. Si quisiéramos, pudiéramos decir que es como una plataforma ancla, pero no hay que olvidar que TikTok es, al igual que las otras redes sociales, una plataforma de promoción, ¿cierto? Es decir, aunque TikTok sincroniza la música y a los dueños eventualmente de algunas canciones les va a llegar una regalía por eso, pues al final, el fin último de la plataforma es más de entretenimiento que otra cosa. Entonces, si yo tengo una carrera como cantante, como artista serio, yo voy a utilizar TikTok, por supuesto, porque es la tendencia, porque es lo de hoy, porque además es divertido, ¿cierto? Porque puede potenciar mi canción, porque puedo llegar a unos públicos más jóvenes, en otras palabras, por estrategia. Tantas y tantas razones. Sin embargo, no me puedo olvidar de la musiquita. O sea, tengo que tener igual mi canción, tengo que tener igual, ojalá, no solamente una, sino varias canciones, tengo que tener un proyecto que algún día sea un EP, un disco, o 45 sencillos, o quiero ganarme un Grammy, ¿sí me explico? O sea, es decir, el mundo no se resume en TikTok. La plataforma está muy chévere, pero es una herramienta. Yo no utilizaría TikTok como la tabla de salvación o la única forma de nada. Que hay algunos artistas que están saliendo de ahí y que eventualmente estos beats y estas cancioncitas pues son tan exitosas que se vuelven canciones grandes al final, ¿no? Que debería ser al revés, pero está pasando eso también, pues es básicamente una oportunidad comercial. Si yo veo que hay algo que me está funcionando muy bien en TikTok y lo puedo volver canción y puedo ganar más sobre eso que creé, ¿por qué no hacerlo? Pero eso no es equiparable a una carrera musical, ¿cierto? Son dos cosas distintas. O sea, bueno TikTok, chévere usarlo, buena herramienta, buena plataforma. Carrera, músico, serio, otra cosa. Ahora, volumen versus calidad. Depende. ¿Depende de qué? De la estrategia, del artista, del género, del por qué y del para qué, que al final son las preguntas más importantes para todo en la vida. ¿Por qué y para qué? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que se ha vuelto muy común escuchar que, pues, que efectivamente es así, la dinámica o la lógica digital es una lógica de lanzamientos más constantes, o sea, de estar subiendo contenido todo el tiempo. Pero de nuevo, recuerda que esto nace a partir del reggaetón o de los sonidos más urbanos. Y recuerda también que los sonidos más urbanos normalmente son muchos beats de computadora que le permiten a uno hacer canciones muy rápidas, muy rápido. No estoy hablando si son buenas o malas. Estoy hablando de que si tú quieres grabar en estudio, con músicos de sesión, pues no vas a poder cada 8 días lanzar una canción, ¿sí me entiendes? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que el reggaetón es malo? No, hay gente para todo en este mundo. Eso es parte de la data. Parte de la magia de estos tipos, de estos productores, es que conocen muy bien la data y saben qué es lo que funciona. Y le meten el beat y van, y van, y van. Entonces, ¿qué pasa? Si analizamos, por ejemplo, la estrategia de un gran reggaetonero, vamos a ponerle un nombre, vamos a hacer que sea colombiano, J Balvin, pues todo lo que lanza J Balvin funciona, ¿cierto?
Si yo lanzo canciones permanentemente, solo o acompañado, haciendo featurings con otros artistas, pues permanentemente voy a estar moviendo ese negocio y esa regalía y va a seguir entrando. Pero para que eso suceda, tengo que ser este gran artista muy reconocido. Si yo soy Paquito de los Palotes y no tengo ni la audiencia, ni el reconocimiento, ni los oyentes, ni los fans que tiene J Balvin, pues hago poco lanzando cada 8 días. ¿Sí me explico? Más bien hago más haciendo un lanzamiento contundente y, como digo yo, persiguiéndolo o haciéndole mantenimiento a la vez que voy creando mi marca como artista, voy formando mi branding, voy creciendo en fans. ¿Sí me explico? La lógica de lanzar cada 8 días no es para todos. Entonces, que uno puede lanzar cada 8 días y hacer canciones buenas, sí. Que uno puede lanzar cada 3 meses y hacer canciones malas, también. ¿Sí me explico? Es decir, no es como calidad versus volumen, no. Hay cosas buenas que vienen dentro del volumen, como hay cosas que supuestamente las hicieron muy largo porque eran de mucha calidad y resultan malísimas, ¿cierto? Todo obviamente enmarcado dentro de esto que dijiste que pues el arte es subjetivo, ¿no? Depende a quién le preguntes. Pero digamos que esas lógicas hay que tener cuidado con ellas porque no son para todos, no están así. No es lanza cada 8 días, que si lanzas cada 8 días te vas a volver famoso sí o sí. Mentira, puede ser que nadie te escuche. Conozco casos, no voy a mencionar, pero conozco casos de artistas que inclusive con videos de millones lanzados, que cuando tú ves los views dices, Dios santo, que alguien nos ayude, ¿cierto? No es por ahí. ¿Qué consejo le darías a una persona que desea construir una carrera profesional en la industria de la música, pero que tiene miedo a dar ese primer paso? Mira, ante el miedo, yo diría que lo primero que tendría que hacer esa persona es formarse. El conocimiento te va a quitar mucho del miedo. Y si no te lo quita y te hace dar más miedo, te va a probar a ver si tienes esa llave para salir de ahí, destrabarte y salir. Entonces, mi consejo sería ese. Hoy en día, el talento y la formación son inseparables. Si tengo miedo de lanzarme a una industria, gran parte del miedo es porque uno tiene miedo de lo que no conoce. Normalmente todos los seres humanos tenemos miedo de lo que no conocemos. Entonces, mi mejor consejo es, ante el miedo, fórmate, entiende primero de qué va esto, entiende las lógicas, entiende cómo funciona y ahí seguramente vas a poder tomar una mucha mejor decisión para lanzarte pues a los escenarios y ser exitoso. ¿Cómo podría saber una persona, independientemente de si tiene 16 años o tiene 55, si en verdad tiene lo que se necesita para destacar en esta industria musical? Mira, yo voy a decir 2 palabras. Se llaman y son elemento diferenciador. Yo tengo una frase que es un poco sarcástica. Si no sabes cuál es el elemento diferenciador de tu proyecto, no lo tienes. Y si no lo tienes, es más vale que empieces a pensar en uno. En un mundo sobresaturado, con tanto ruido, se dice que una persona promedio recibe entre 3.000 y 30.000 impactos de publicidad al día. Publicidad es cosas que no buscó. Entonces, la valla, la radio, la televisión, el internet, la pantalla del teléfono, el computador, ¿cierto? ¿Cómo hago para destacarme? Elemento diferenciador. Si tú no sabes decir cuál es el elemento diferenciador, pero diferenciador es diferenciador. O sea, no es que, no, es que yo hago reggaetón, pero mis letras no hablan contra la mujer. A ver, o sea, eso ya lo han hecho 10.000. No, elemento diferenciador de verdad. ¿Con qué vas a competir? ¿Qué tienes para mostrar? Para mí, esa es la pregunta más difícil de hacer. ¿Qué tienes para mostrar? Que haga que todo ese ruido que hay allá afuera me haga cabecear. Que yo vuelva y de una segunda mirada, que eso es lo que buscamos siempre. No esta, la segunda mirada. Elemento diferenciador. Y contestar esa pregunta. ¿Qué tienes para mostrar?
que me haga dar una segunda mirada. Una técnica para poder construir este elemento diferenciador que mencionas pudiera ser el mostrar nuestra propia historia a través, por ejemplo, de redes sociales, por ejemplo, el proceso que tal o cual artista transitó para construir una canción, lo que hace los fines de semana, qué problemas se enfrenta, cómo se viste, cuál es su rutina diaria, su rutina creativa, cuando va llegando, cómo interactúa con sus fans. Es decir, contar nuestra historia, que al final del día es muy particular e individual. ¿Consideras que pudiera ser una técnica efectiva para poder construir este elemento diferenciador? Bueno, mira, lo primero que quiero decir es que el elemento diferenciador puede estar en cualquier cosa, en la música, en la composición, en la letra, si es diferencial realmente, en el fraseo. Hay muchos artistas que tienen un fraseo muy especial, en el tono, ¿no? Pero también puede estar en la imagen, pero también puede estar en la puesta en escena, pero además puede estar en el storytelling. Hoy en día el poder de las historias, especialmente en redes sociales, es indiscutible. Recordemos que todos contamos historias, todos somos una historia. Entonces la historia también, al igual que estos otros elementos que mencioné, puede ser un elemento diferenciador. De hecho, yo diría, y digamos parte de la formación que yo hago, yo a todos mis estudiantes les pregunto en un momento del diplomado, cuéntame tu historia en 3 frases, pero en 3. No es que yo nací, crecí, estudié, cuando era chiquita cantaba con el cepillo frente al espejo. No, 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 no. Cuéntame la historia que a mí se me va a quedar aquí. Recuerden, yo siempre les pongo el ejemplo de los realities. Estos realities donde la gente participa cantando. Uno se acuerda que cantan muy bien, pero uno dice, ¿te acuerdas del niño que era de no sé dónde y que la mamá le hizo no sé qué? ¿O te acuerdas del señor que cantaba en los buses y que sí viste la voz que tenía? Siempre está amarrada a una historia. Entonces, yo creo que el diferenciador puede estar en la historia, pero además diría que todos los artistas, todos toditicos, todos, deben poder, así como deben saber definirse y contar quién es su público, deben poder contar cuál es su historia en 3 frases. Y es determinante y es crucial. Y si la historia es buena y deja al público con ganas de más, gano, fantasía. Tú has trabajado con muchos artistas destacados. Sí. ¿Cuáles son 3 buenos hábitos que has detectado en la mayoría de ellos y que los han ayudado a poder construir carreras sustentables, exitosas? Por ejemplo, ¿tienen algún ritual? ¿Cuál es su nutrición? ¿Qué hacen antes de salir al escenario? ¿De quiénes se rodean? ¿Cómo ensayan? Etcétera. Bueno, yo diría varias cosas. Lo primero es que afortunadamente he tenido el privilegio de trabajar con muchos grandes nombres, grandes artistas, de grandes impactos conocidos en muchos países del mundo. Yo diría que hay unas características que son como afines a este tipo de artistas. La primera es que tienen esa mentalidad. Es decir, asumen su carrera con una mentalidad de negocios clara. Cuando tienes esa mentalidad, una de las primeras cosas que haces es buscar un buen equipo. La mayoría de esos artistas que triunfan y que permanecen, por supuesto, están rodeados de buenos equipos. Gente que les ayuda, que los piensa, que los gestiona, porque el trabajo, de nuevo, es mucho trabajo. O sea, ser artista requiere muchas cosas. Pero además diría que los artistas que triunfan, a pesar de que tienen un equipo al lado que los ayuda, siempre son el último punto de la cadena. Es decir, nunca sueltan la rienda de su proyecto. Ese tipo de artista, esa característica es tan puntual en los artistas con carreras largas que te podría mencionar por lo menos 10, que son refamosos y que uno cree que les hacen todo, pero mentiras, que no es que ellos hagan todo, pero ellos están metidos en todo. ¿Me explico? Y eso es una característica fundamental. Y otra característica que obviamente tiene más que ver con todo esto que mencionaste tú, es la disciplina.
Y la disciplina es en todo, ¿cierto? La disciplina es no llenarte de trago todos los días, cuidar tu voz, hacer entrenamiento vocal, ¿sabes? Descansar la voz, ensayar, por ejemplo, los shows, siempre estar preparado, tener todo planificado. ¿Sí me explico? O sea, disciplina en todo sentido, en todo sentido. Porque pues los rituales son tan disímiles como los artistas, o sea, cada uno tiene, no hay como algo que yo diga, no, es que muchos hacen esto, no, todos son como diferentes, pero yo creo que esas características son cruciales, son fundamentales, obviamente, vuelvo y repito, el talento y la buena música no es negociable, ¿no? O sea, tienen que tener primero eso y luego lo que acabo de decir. Uh-huh. Con el fin de cerrar el círculo de esta conversación, por favor, permíteme retomar a la Red Music. ¿Qué servicios ofrece la Red Music a las personas que estén intentando construir una carrera musical, profesional, etcétera? Bueno, mira, digamos que en la Red Music hay como, vamos a decir, dos divisiones, ¿cierto? Está la división de marketing y promoción, que es como el core del negocio, la parte gruesa, que es a través de la cual yo, digamos, desarrollo la carrera de artistas como Romeo Santos, Ricardo Arjona, Yuri, Julieta Venegas, Diego Torres, Iria Juliaquia de Valderrama, Luis Enrique, Carlos Rivera, Noel Charris y tantos otros. ¿Listo? Pero resulta que además, como te conté, yo tengo un ancla en la parte académica, ¿cierto? Tengo 8 años con este diplomado. ¿Qué sale de ahí? Digamos que esta parte de marketing y promoción es como la ejecución de toda esta experiencia que ya traigo y de todo lo que ya sé y que lo pongo al servicio de estos grandes nombres. Luego tengo otra parte que es como toda la parte de asesorías, ¿ok? Que se desprende más como del tema académico, pero que al final es lo que llamamos técnicamente en la industria una asesoría de A&R, que significa artistas y repertorios. Yo estoy en capacidad, digamos, por mi experiencia, por mi trayectoria, de acompañar al artista de la música para adelante. Yo no hago música, porque yo no soy música ni productora, pero yo me meto por mi oído, por mi experiencia en todo, y les ayudo a construir su proyecto musical. Esto es lo que he hablado. Anclarlo bien y dejarlo listo para el lanzamiento, ¿cierto? Esa es una parte. Luego viene ya la parte de marketing y promoción, que es lo que hago con los artistas internacionales, pero en el caso de los artistas, digamos, nuevos o en desarrollo, es otra lógica, es otro circuito. Entonces, normalmente, ¿qué hago? Ahí lo que les ofrezco es una gerencia de proyectos. Es decir, mi compañía no hace management, yo no manejo artistas, pero el gerente del proyecto es como un tipo de manager. Entonces, ahí le llevo el resto del proceso. ¿Ves? O sea, yo, digamos que la Red Music, siendo la red como estructura corporativa, o yo de manera personal, porque digamos las asesorías, sí es algo que me gusta hacer a mí, porque es tailor-made, ¿me entiendes? O sea, ahí no hay copy-paste, ahí no es, ay no, hagamos la estrategia de fulanito que esa le sirve a menganito. No, eso toca sentarse, entonces eso es algo que hago yo como de manera más personal, ¿sabes? Entonces, dependiendo de lo que esté haciendo y dependiendo del tipo de cliente que me llegue, pues estoy en capacidad de entrar básicamente en cualquier punto de la carrera del artista. Lo que pasa es que obviamente yo trabajé muchos años en los Estados Unidos en disqueras, en EMI, en Sony, en BMG, y pues cuando regresé a Colombia, pues obviamente utilicé mis contactos y ese conocimiento y el hueco en el mercado, y pues esos son mis principales clientes. Pero no dejo por fuera jamás a los clientes nuevos y en desarrollo, que al final del día, pues es el proceso más rico, por lo menos, ¿no? Crear, pensar todo el proyecto, hacer la estrategia, la planeación, eso es para mí delicioso, y ese, digamos, servicio lo presto también en ese formato de asesoría o de gerencia de proyectos. Y obviamente utilizo mi plataforma, pues porque como trabajo con artistas importantes, pues se me facilitan ciertas cosas. ¿Cuáles datos de contacto, por favor, nos pudieras compartir para que alguna persona que esté interesada quisiera acercarse contigo o con la organización, etcétera, para conocer más al respecto?
Bueno, mira, lo primero es página web, la Red Music, laredmusic.com, C-O-M. Está ahí está toda la información de la red, de los artistas con los que trabajamos, pero también ahí encuentran la información de Music Masters, que es como se llama el diplomado, la parte de formación académica que tengo. ¿Listo? Ahora, ya para un contacto más directo personal, está mi correo electrónico, que es mariaisabel@laredmusic.com, ¿cierto? O están mis redes sociales, que en todas aparezco como Maísa de los Ríos. Mi nombre es María Isabel de los Ríos, pero mi nombre artístico es Maísa, María Isabel Maísa, Maísa de los Ríos. Y ahí me encuentran Instagram, Facebook y así sucesivamente. Y la Red Music, pues obviamente también tiene sus redes, la Red Music en todas las plataformas. Última pregunta, ¿cómo defines el concepto de éxito? Para mí, el concepto de éxito de un artista es hacer la música que te gusta, primero, con diversión, con felicidad, vivir de tu negocio, ¿sabes? Eso es súper importante. Poder hacer música, pero además vivir de ella y conquistar esos públicos que deseas conquistar, que en cada caso son distintos. Hay gente que quiere llenar estadios, hay gente que quiere llenar teatros, hay gente que quiere otras cosas, o sea, estar en una sinfónica, hay gente que quiere, digamos que cada proyecto tiene una expectativa distinta. Entonces, para mí, como general, sería eso. María Isabel de los Ríos, experta en la industria musical y CEO de la Red Music, muchísimas gracias por haber aceptado platicar conmigo. Ha sido un verdadero placer. Yunuel, muchas gracias a ti de nuevo, gracias por la invitación, gracias por la oportunidad. Los que quieran, pues obviamente mis redes sociales, en la página web, más que contenta de atenderlos, de conocerlos. Si tienen preguntas, si quieren saber algo más sobre mí, sobre mi experiencia, o si tienen alguna pregunta puntual sobre el negocio, también me encanta compartir información. Bienvenidos, me escriben. Gracias y hasta pronto. Chao, Yunuel, que estés muy bien. Mucha música para todos, que la música no pare. Yeah. Chao.